tal, jóvenes? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a ver cómo resolvemos una ecuación diferencial homogénea. Primero recordemos, cuando hablamos de polinomios, recordemos que tenemos varios términos. Es un polinomio. Después de dos términos ya se le llama polinomio. Recuerden que cada término está separado por un signo positivo o un signo negativo. Y se dice que un polinomio es homogéneo cuando al sumar los exponentes de las variables en cada término es el mismo en cada uno de los términos. Vamos a observar aquí el primer término. Tenemos a la variable x elevada al cuadrado, y elevado a la 1. Por lo tanto, al sumar los exponentes me daría 3. En el segundo término pasaría lo mismo. En el tercer término también tengo x igual a elevado a la 3 y en el último término y elevado a la 3. Por lo tanto, se dice que este polinomio es un polinomio homogéneo. Bien, ahora viéndolo en una ecuación diferencial, la estructura de una ecuación diferencial homogénea va a ser esta, jóvenes. Donde voy a tener, observen que aquí tengo separados los diferenciales, diferencial de x y diferencial de y. Aquí a x, al diferencial de x, lo voy a estar multiplicando por una función que voy a llamar la función m. La función m puede depender de x, puede depender de y, puede depender de una constante o puede depender de estas dos variables. Y siempre se va a relacionar a la función m que está multiplicando al diferencial de x. Siempre m con el diferencial de x. N también es una función que puede depender de la variable x, puede depender de la variable y, puede depender de ambas variables o también puede ser una constante. Y siempre n es la función, es el coeficiente que va a estar multiplicando al diferencial de y. Y todo esto tiene que estar igualado a 0. Esta es la estructura de una ecuación diferencial homogénea. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para resolver esta ecuación diferencial? Comúnmente una ecuación diferencial no la podemos resolver por el método de separación de variables. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar ahora es un cambio de variable. Recuerden que el objetivo de hacer un cambio de variable siempre es que se simplifique la ecuación, la función, la integral, la diferencial. Siempre voy a buscar que al hacer un cambio de variable se simplifique lo que voy a resolver. Eso es lo que vamos a hacer en estas ecuaciones diferenciales homogéneas. Vamos a proponer que sean dos cambios de variables o dos sustituciones. Estas sustituciones, como dice entre paréntesis, no son las únicas sustituciones. Pueden utilizar cualquiera de estas sustituciones o incluso, dependiendo de la ecuación diferencial, van a utilizar una sustitución diferente a estos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo vamos a hacer, vamos a suponer que yo tengo una ecuación diferencial y lo que necesito es encontrar una sustitución. Yo voy a imaginarme, por ejemplo, para la sustitución número 1, que y es igual a v por x. Y aquí de lo que se trata voy a derivar ambas partes de la igualdad. Por lo tanto, sería el diferencial de y tendría que ser con respecto a la variable x. Y aquí, si la sustitución que vamos a utilizar es a y, la vamos a sustituir por otra cosa, vamos a derivar por x. Y derivamos del otro lado de la igualdad. Del otro lado observemos que tenemos una multiplicación de funciones. La derivada de una multiplicación de funciones dice
pon la primera función y luego deriva la segunda función con respecto a x, más, ahora vas a poner la segunda función y vas a poner la derivada de la primera función. Esto sería diferencial de v entre diferencial de x. Y aquí recordemos que diferencial de x entre diferencial de x, pues es 1. Por lo tanto, v por 1 me va a quedar simplemente v. Esto me va a quedar diferencial de y entre el diferencial de x va a ser igual a v más x por el diferencial de v entre el diferencial de x. Y si observamos esto que tenemos aquí, es lo mismo que tenemos de este lado. Observen que entonces en la primera sustitución, lo que va a desaparecer es la variable y el diferencial de y me va a quedar una nueva ecuación diferencial, pero ahora en términos de las variables x y v. En forma similar haríamos en la segunda sustitución y ahora observen que donde haya una x voy a sustituirlo por u por y el diferencial de x lo voy a sustituir por u diferencial de y más y diferencial de u. Al hacer esta sustitución, la nueva ecuación diferencial ya la voy a poder resolver por el método de separación de variables. Y no olvidando que el resultado lo debo expresar en términos de las primeras variables, de las variables originales. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean qué es lo que hay que hacer. Aquí tenemos resolver las siguientes ecuaciones diferenciales por el método de ecuaciones diferenciales homogéneas. Utilice una sustitución apropiada. Utilizar una sustitución apropiada es cualquiera de estas dos o incluso otra. Por eso tenemos que observar la ecuación diferencial para ver qué sustitución es la que nos conviene. Normalmente les doy estas dos sustituciones porque con estas dos resuelven la gran mayoría de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Bien, observemos aquí que tengo la derivada de y es igual a y menos x entre y más x. Si yo lo quisiera poner en término en esta estructura, entonces haría lo siguiente. El diferencial de x está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando a y menos x. Y y más x pasaré multiplicando al diferencial de y. Por lo tanto, me quedaría y más x que multiplica al diferencial de y esto va a ser igual a y menos x que multiplica al diferencial de x. Recuerden que la estructura de una ecuación diferencial homogénea es la función m que puede depender de x o de y o de ambas o ser una constante y va a estar multiplicando al diferencial de x más una función que vamos a llamar n que puede depender de x o de y o de ambas o puede ser una constante y está multiplicando al diferencial de y todo esto tiene que ser igual a 0. En lo que tengo aquí en esta ecuación diferencial no lo tengo igualado a 0. Por lo tanto, voy a pasar todo este término que tiene aquí un signo positivo, lo voy a pasar restando y me quedaría igualado a 0. Por lo tanto, me quedaría 0 va a ser igual a y menos x que multiplica al diferencial de x menos y menos x, perdón, sería y más x por el diferencial de y. Y todo está igualado a 0. Como está igualado a 0, el 0 lo puedo poner de este lado sin ningún problema y lo puedo borrar de aquí. Bien, ahí ya tengo la estructura de una ecuación diferencial homogénea. Por lo tanto, m
M sería esta parte, jóvenes. Y N sería toda esta parte. Observen que incluyo el signo negativo porque en la estructura me dice que aquí es signo positivo. Entonces, cuando es negativo lo tengo que sacar para observar claramente el valor de N. Observamos que ambas tienen las mismas cantidad de términos. Habíamos dicho, perdón, no lo mencioné, pero la sustitución número 1 normalmente la utilizamos cuando N tiene menos términos. La sustitución 2, por regla general, la utilizamos cuando M tiene menos términos. Esta es una regla general, pero yo puedo utilizar, dependiendo mi ecuación diferencial homogénea, puedo utilizar una u otra. Aquí, en esta ecuación diferencial, observamos que M y N tienen la misma cantidad de términos. Aquí tengo dos términos y en N también tengo dos términos. ¿Cuál voy a utilizar? Como podremos observar aquí, se propone una sustitución, la sustitución número 1, que sería esta. ¿Por qué razón elegí la número 1? Porque observen que tengo diferencial de y entre diferencial de x. Aquí ya tengo diferencial de y entre diferencial de x. Por lo tanto, en lugar de poner esto, voy a poner a que es igual a v más x por el diferencial de v entre el diferencial de x, que es lo que me quedaría aquí, miren. Luego, del otro lado, voy a tener y. A y la voy a sustituir por vx. Aquí tengo vx y luego me dice que es menos x. Aquí tengo menos x. Eso entre y, pero a y lo voy a sustituir por vx. Por lo tanto, aquí me queda vx más x. Aquí tengo más x. Y aquí observamos que tanto en el numerador como en el denominador tengo términos semejantes. Entonces voy a factorizar por términos semejantes y esto me quedaría de esta forma. X que multiplica a v menos 1 sobre x que multiplica a v más 1. X entre x se simplifican en 1 y por lo tanto esta expresión me quedaría de la siguiente forma. De esta forma. Ahora esta v, que es la que tenía aquí, la voy a pasar restando y me quedaría de esta forma. Observen que al hacer la sustitución, ahora me queda una nueva ecuación diferencial, pero ahora en términos de las variables x y v. Desapareció la variable y su diferencial de y. Esta nueva ecuación diferencial la voy a ir acomodando porque ahora mi objetivo es resolverla por el método de separación de variables. V entonces decíamos que la voy a pasar restando y aquí tengo una fracción que se está restando con otra fracción. Recuerden que V en el denominador tiene un 1. Por lo tanto, eso lo voy a poder resolver en una forma muy sencilla de la siguiente forma. Yo tengo V menos 1 entre V más 1 menos V. Pero V tiene como denominador un 1. Y una forma de resolver una suma o resta de fracciones es el numerador del primer término por el denominador del segundo término. Este por este, pues es la misma cantidad. Y eso lo voy a poner en el numerador. Me va a quedar V menos 1. Luego voy a poner el signo que está aquí, que sería negativo. Y ahora el denominador del primer término por el numerador del segundo término. Como tengo un signo negativo, me voy a auxiliar con los signos de agrupamiento y sería V por V, me quedaría V cuadrada. Y V por 1, me quedaría V con signo positivo. Todo esto entre la multiplicación de los denominadores.
v más 1 por 1, pues me va a quedar v más 1. Voy a aplicar este signo en cada uno de los signos que están dentro de los corchetes y por lo tanto me quedaría v menos 1, que es esta parte, menos v cuadrada menos v entre v más 1. Y observamos que esta variable, con esta variable, me va a dar 0 y solamente me va a quedar menos v cuadrada menos 1 entre v más 1, que sería, bueno, aquí ya tengo la multiplicación, que es esto mismo, aquí ya tengo la simplificación. Observen que de esta parte estoy factorizando el signo. Y ahora, con esta, al resolver esta resta de fracciones, ya puedo separar la variable v con su respectivo diferencial de v y la variable x con su respectivo diferencial de x. Por lo tanto, me quedaría aquí el diferencial de x, lo voy a pasar multiplicando y x que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo y me quedaría de esta forma. V más 1 está dividiendo, pasa multiplicando, por eso aparece v más 1. Y v cuadrada más 1 va a pasar dividiendo, que es lo que tengo acá. Observen que el signo negativo que tenía aquí, ahora lo pongo a la altura de la línea del quebrado. Eso quiere decir que este signo negativo me va a afectar los dos signos que tengo aquí, el positivo aquí y este positivo. Si es que quiero aplicar este signo al numerador. O también lo puedo aplicar este signo al denominador. Me cambiaría el signo positivo que tengo aquí y el signo positivo que tengo aquí. Recuerden que solamente el signo negativo me afecta al numerador o al denominador. No me afecta a ambos, solamente a uno de ellos. Al que a mí me convenga lo voy a aplicar. Cuando no lo he multiplicado, lo puedo dejar aquí a la misma línea de la línea de quebrado y ya lo aplicaré en su momento donde más me convenga. Entonces, la flechita me dice, entonces, lo que me va a quedar ahora es quitar los diferenciales. ¿Cómo quito los diferenciales? Integrando. Observen que en lo que tengo a la izquierda del signo igual, como tengo en el numerador dos términos, lo voy a separar entonces en dos integrales. V entre v cuadrada más 1, que me quedaría aquí, todo por el diferencial de v. Y el otro sería 1 sobre v cuadrada más 1, que sería esta parte. Ambos términos los estoy afectando con este signo negativo. Por lo tanto, aquí sería negativo y negativo. Por eso ambos me salen negativos. Y del lado derecho del signo igual, esta es una integral sencilla. Ya sé que el diferencial de x entre x, su integral es logaritmo natural del valor absoluto de x. Como ya integré, voy a agregar la constante de integración. Para la primera integral, la voy a resolver por sustitución o cambio de variable. Voy a proponer nuevamente un cambio de variable. Recuerden que voy a hacer un cambio de variable para que esta integral en específico se me haga más sencilla, la pueda realizar más fácilmente. Yo digo que W va a ser igual a V cuadrada más 1, como está expresado aquí. Voy a derivar ambos lados de la igualdad con respecto a esta variable, a la variable V. Por lo tanto, me quedaría diferencial de W entre el diferencial de V va a ser igual, la derivada de V al cuadrado es 2V y la derivada de la constante es 0, por eso ya no aparece aquí. Y de aquí despejo al diferencial de V, pasa multiplicando, el diferencial de V pasa multiplicando y 2V pasa dividiendo y me quedaría así.
aplico este cambio de variable en esta primera integral. Por lo tanto, me quedaría el signo menos, observen cómo lo saco de la integral, y me quedaría v por el diferencial de v, pero el diferencial de v es igual al diferencial de w entre 2v. Por lo tanto, lo reemplazo aquí, miren. Diferencial de w entre 2v, esto es lo mismo que el diferencial de v. Y todo eso entre v cuadrada más 1, pero recordemos que v cuadrada más 1 es w, por eso me queda aquí. Aquí observamos que v entre v se van a simplificar, me da 1, y por lo tanto me queda una integral bastante sencilla. Me va a quedar diferencial de w entre w. La integral de eso es logaritmo natural de w, no olvidando el signo negativo. Observen que aquí tengo un medio porque aquí me quedó este 2. Lo único que simplifiqué fue v entre v, pero me quedó un medio. Ese un medio lo saco de la integral, que sería este un medio que está aquí. La segunda integral, esa ya es en forma directa, lo pueden checar ahí en su formulario, y ahí tenemos entonces que la integral del diferencial de v entre v cuadrada más 1 es igual a la tangente a menos 1 de v, con el signo negativo. Del otro lado ya había hecho la integral. Observen en esta parte que ya no manejé constante 1 para la primera integral, constante 2 para la segunda y constante 3 para la tercera integral. Aquí ya estoy utilizando una sola constante. Esta constante me representa todas las constantes de estas integrales. Por eso ya no tiene un subíndice. Me quedó entonces así. Es siempre, jóvenes, aquí necesitan observar sus ecuaciones diferenciales o sus expresiones para que las puedan manejar con mayor facilidad. Manejar aquí menos un medio es más, se puede dificultar en cierto momento. Por lo tanto, para quitar este 2 del denominador, voy a multiplicar a toda la ecuación por 2. Por lo tanto, al multiplicar aquí por 2, me va a quedar solamente menos logaritmo natural de w, que sería esta parte. Recuerden que w es igual a v al cuadrado más 1. Por lo tanto, ya estoy haciendo ahí la sustitución de w. Menos la tangente a la menos 1 de v, pero como está multiplicado por 2, me va a quedar menos 2 veces la tangente a la menos 1 de v. Y aquí me quedaría igual a 2 veces logaritmo natural de x más esta constante al multiplicarla por 2 me da una nueva constante, que la sigo manejando como constante. No hay necesidad de que le vaya poniendo constante 3, constante 4 y así sucesivamente. Por la propiedad de los logaritmos, jóvenes, aquí recuerden que este coeficiente que multiplica el logaritmo natural de x, por la propiedad de los logaritmos, este coeficiente puede pasar como exponente de la variable, del argumento. Por lo tanto, aquí sería lo mismo logaritmo natural de x al cuadrado. Y aquí ya puedo ir sustituyendo v aquí a que es igual y aquí también a que es igual. Me voy a regresar un poco para que observemos a que es igual v. V la puedo sacar de aquí, jóvenes. Observen que yo tengo en la sustitución que hicimos fue y igual a v por x. Si yo despejo v, me va a quedar que v es igual a y sobre x. Al pasar esta x dividiendo. Y me va a quedar esto. V entonces es igual a y sobre x. Entonces, esa parte es la que vamos a ir haciendo también aquí. En lugar de v es y sobre x, pero como está elevado al cuadrado, ambas también quedarían aquí elevadas al cuadrado. Lo mismo que en el argumento de la tangente a la menos 1 era v, ahora va a ser tangente a la menos 1 de y sobre x. Y tengo la constante de aquí. Tengo también otra suma aquí de fracciones.
y cuadrada sobre x al cuadrado más 1, que sería 1 sobre 1. Al resolver eso, me va a quedar esto. Y aquí tengo la multiplicación aquí tengo la suma de dos logaritmos. Y recuerden, otra propiedad de los logaritmos dice que cuando yo tengo la suma de dos logaritmos, por ejemplo, logaritmo natural de m más logaritmo natural de n, esto va a ser igual al logaritmo natural de m por n. Solamente pongo una sola vez el logaritmo natural. Es propiedad de los logaritmos, puede ser logaritmo natural o logaritmo común. Yo aquí tengo entonces la suma de este logaritmo con este logaritmo natural ambos, por lo tanto se van a multiplicar. La multiplicación entonces me quedaría el logaritmo natural de y al cuadrado más x al cuadrado, todo entre x al cuadrado multiplicado por x al cuadrado. Pero este x al cuadrado entre este x al cuadrado sería 1 y por lo tanto ya nada más me quedaría y cuadrado más x al cuadrado, que es lo que me queda aquí. Y es lo que tengo acá, aplicando ya las propiedades de los logaritmos. Observen también que en esta ecuación diferencial va a ser difícil expresar el resultado de la ecuación diferencial en términos de y o despejar y, que digamos y es igual a algo. ¿Por qué va a ser difícil? Porque aquí lo tengo como argumento del logaritmo natural y aquí lo tengo como el argumento de la tangente a la menos 1. Por lo tanto, en estos casos es válido dejar como resultado esa expresión. Solamente despejamos la constante y decimos que es igual, la constante es igual a logaritmo natural del valor absoluto de y cuadrada más x al cuadrado más 2 veces tangente a la menos 1 de y sobre x. Ese sería entonces nuestro resultado de la ecuación diferencial, jóvenes. Observen que el resultado lo estoy dejando en término de las constantes iniciales, x y y, porque así me dieron la ecuación inicial en términos de x y y. No es válido dejar el resultado de una ecuación diferencial que comienzo con x y y, no es válido dejarlo en términos de v, en términos de w. Tengo que restablecer las variables iniciales. Entonces, aplicando la sustitución adecuada, es sencillo, es álgebra solamente, para encontrar la solución de las ecuaciones diferenciales. Observen que esta ecuación ya carece de derivadas o diferenciales. Por lo tanto, esta es la solución de la ecuación diferencial. Les dejo unos ejercicios para que ustedes practiquen con diferentes características, radicales, exponentes, fraccionarios. Unos vienen con valores iniciales. Recuerden que estos valores iniciales es para encontrar el valor de la constante. Son solamente 12 ejercicios. Los resultados de esos ejercicios son estos. Quiero que lleguen a estos resultados para que vayan practicando su álgebra, que despierten su imaginación para poder llegar a estos resultados. Espero que este video sea de mucha ayuda para la solución de ecuaciones diferenciales homogéneas. Muchas gracias, jóvenes.